días, mis hermanos y hermanas. Gracias, pastora. No es difícil ser maestro con estudiantes tan extraordinarios como la pastora Esther, así que es un honor, fue un honor tenerla en nuestras clases. Hoy tengo el compromiso de hacer lo siguiente: en 3 minutos resumir lo que les compartí el viernes y en 5 minutos resumir lo que les compartí ayer, para que todos estemos al mismo tanto de lo que hemos estado hablando en estos días. El viernes en las noches les comenté al grupo de parejas que la búsqueda del ser humano última es la búsqueda de intimidad, la búsqueda de cercanía. Es muy peligroso estar solo por mucho tiempo. Los estudios muestran que las personas que están separadas de otros seres humanos, después de una semana, comienzan a tener alucinaciones, a escuchar voces, comienzan a ver cosas que otros no ven, a tener delirios, a veces de persecución, de grandeza, y comienzan a tener lo que llamamos en la psicoterapia unos pensamientos desorganizados. De manera que la soledad por mucho tiempo es muy peligrosa para la mente humana y para la convivencia social. Y esto lo hemos visto sobre todo en las personas que están presos y los tenemos en solitary confinement, donde solamente 1 hora al día pueden salir y no en contacto con alguien. Se puede notar el deterioro cognitivo. El cerebro nuestro necesita estar en conexión con otro cerebro, aunque no hablemos, pero se comunica. De manera que les decía el viernes que la necesidad esencial nuestra es esa necesidad de estar cerca de alguien más. Y ahí les decía lo del texto que en Génesis 2, cuando Dios dice que no es bueno que el varón esté solo, y luego le crea a los animales y se los presenta, pero dice que todavía el hombre, el varón, no había conseguido a alguien como él. Finalmente Dios crea a la mujer, que es una igual que él, y entonces dice: esta sí es igual que yo. Entonces sí es posible, cuando uno parte de la igualdad, tener intimidad o cercanía. En ese viernes les dije que había 5 maneras para uno incrementar la cercanía con otro ser humano. Puede ser un amigo, puede ser un hermano, puede ser un esposo o una esposa. Y la primera manera de incrementar la intimidad, les comentaba, era comiendo juntos. La gente que come juntos se acerca más. La comida no es simplemente para nutrirnos y proveernos las proteínas, las grasas, los carbohidratos, vitaminas y minerales. La comida es oportunidades también de acercarnos más unos a otros. Por eso en las religiones un elemento central es la comida. Y la comunión que nosotros tenemos como cristianos eran comidas reales, donde las personas, los hermanos y hermanas venían y comían juntos. El comer junto y el beber junto nos une. Antes que se me olvide, si los diáconos pueden pasar ciertos pedacitos de papel, si usted tiene pregunta al final, si no las quiere hacer, las puede escribir y me las hacen llegar. No les ponga el nombre para que no se comprometa, pero si es así. Muy bien. Entonces yo les decía que la primera vía para nosotros acercarnos a otro ser humano es comer juntos. Y Dios nos da el ejemplo en Génesis 18, cuando Dios viene y come con Abraham, con Isaac, cuando Jesús come con su gente. En la Biblia está plena, hay muchos ejemplos de la importancia de comer juntos. El Eclesiastés dice: qué bueno es que vengan todos y coman juntos. La segunda manera que nosotros podemos acercarnos a otro ser humano y tener intimidad es el diálogo, que fue lo que hablé
anoche un poco y que hoy voy a expandirme en eso. Dialogar implica posponer mis necesidades, mis pensamientos y mis sentimientos para prestarle atención y escuchar a la persona que está frente a mí. Y voy a elaborar más en eso ahora. Pero ayer les decía, o anoche les decía, que nosotros no hablamos bien porque no nos conocemos. La palabra bendecir, que usted ha usado mucho, es hablar bien. Ben es bueno y decir es hablar. Hablar bien de alguien es bendecir. Cuando usted habla bien de Dios, bendice a Dios. Cuando usted habla bien de un ser humano, bendice a esa persona. De ahí viene la palabra bendecir. Y maldecir es hablar mal de alguien. Hablar mal de Dios, hablar mal de un amigo, de una amiga, de un personal, es maldecir, hablar mal. Yo les decía anoche que nosotros dialogar, y decíamos que orar es dialogar, y que nosotros necesitaríamos, como los discípulos vinieron a Jesús y le pidieron, enséñanos en Juan 11:1, a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Y la razón que no sabemos orar es que no sabemos quiénes somos. Se nos olvida quiénes somos, y esa es la esencia del pecado. Cuando dice en Génesis, que ustedes pueden leer allí en Génesis 3, se le acerca la serpiente y le dice en esa narrativa: porque el día que de él comiese seréis como dioses, entendiendo el bien y el mal. A ellos se les olvidó que ya eran como dioses, porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces el pecado central es olvidarse de quiénes somos. Porque si ellos hubiesen respondido, ya lo somos, la historia sería distinta. ¿Me siguen hasta acá? Que nosotros no hemos aprendido a orar porque no sabemos quiénes somos. Y si no sabemos quiénes somos, entonces no sabemos quién es Dios. Y la esencia de Dios, lo que anda buscando Dios, no es hombres y mujeres que sean robots, sino hombres y mujeres que piensen, que razonen. En Isaías dice: venid y razonemos juntos, dice Dios. Entonces la fe que tenemos tú y yo no es ciega, es una fe que busca entender. Porque la ciencia del entendimiento es la esencia de la sabiduría, que vamos a concluir hoy con la idea de cómo nosotros podemos recurrir a Dios para aumentar esa sabiduría. Síganme aquí porque este punto es central. El punto de que nosotros necesitamos aprender cómo dialogar con Dios. Ahora, si usted no sabe quién es y usted cree que es un inepto, usted cree que es alguien que no sabe decidir porque cada vez que decide lo que es, lo que no es, entonces usted va a buscar a alguien para que le diga qué hacer en su vida. Y entonces si usted se acerca a Dios buscando a alguien que le diga qué hacer con su vida, es porque usted se olvidó de quién es. ¿Me siguen hasta acá? Esto es central para captar este mensaje que sigue. Si nosotros somos criaturas de Dios a imagen y semejanza de Dios, y si nosotros creemos que la esencia de Dios es el amor y un elemento central del amor es la libertad, entonces vamos a aceptar lo siguiente: como somos semejanza de Dios, somos hombres y mujeres con sabiduría. ¿Me siguen acá? ¿Lo reciben, hermano? No somos ningunos ignorantes. No somos la corona de la creación por un accidente.
Necesitamos recuperar y renunciar a ese mensaje que nos han dicho, que somos torpes, que somos tontos, que somos brutos. Eso es rechazar la imagen de Dios que está en nosotros. Eso es un mensaje de mentira. Si me siguen hasta acá, tenemos que reclamar el mensaje de que tú y yo somos criatura a imagen y semejanza de Dios. Entonces vamos a rechazar todo aquello que me diga que yo no soy capaz, que yo soy bruto, que no puedo, que soy ignorante. Eso no es ignorante aquel que le dice sí a Dios, porque es aquel que reconoce que nuestra vida está conectada con Él. Al usted haberle dicho sí a Dios y decidir conectarse con Él y estar presente acá, es porque usted es una persona sabia. Pero las personas sabias lo que quieren es aumentar sabiduría, no porque no tienen, sino porque la quieren aumentar. ¿Me siguen hasta acá? No es a base de la deficiencia que tú y yo funcionamos. No es desmejorándote que tú te mejoras. Es reconociendo lo que tienes, celebrando lo que tienes y buscando la mejoría a fin de llegar a reflejar cada día más, ser transformado de gloria en gloria a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Entonces no es hablando mal de ti, porque eso sería maldecir. Si me siguen, es hablando bien de ti. Nosotros no crecemos desmejorando a los demás ni a nosotros. Nosotros tenemos que reconocer lo que ya tenemos, y allí comienza el aprender a orar. Y si tú y yo tenemos sabiduría, si tú y yo somos como imagen y semejanza de Dios, entonces podemos escoger. Entonces, ¿para qué vamos a Dios? No como a un dictador. Dime qué hacer con mi vida. Dime si me caso con este o con este otro. Si recibo este trabajo. Eso es confundir a nuestro Dios con un dictador. ¿Me siguen hasta acá? Esto es muy importante. Nosotros vamos a Dios a consultarle. Tengo a dos personas que he conocido, oh Señor. Las dos tienen características muy buenas. Gracias, pastor. Las dos me atraen. Abre mis ojos, dame sabiduría para entender cuál de estas dos personas es la persona con quien yo puedo compartir mi vida y así alabarte de manera más plena. Dame sabiduría, dame discernimiento para entender. No dime cuál de las dos yo me quedo. ¿Sí me explico? Si usted ora así es porque no ha entendido quién es usted. Y por supuesto no quién es Dios. ¿Lo reciben, hermano? ¿Me están siguiendo acá? Que hay que aprender a orar. Pero aprendemos a orar cuando tú y yo aprendemos quiénes somos. Y tú y yo somos no cualquier cosa. El Salmo 8, uno de los más poderosos, este salmista se pregunta: oh Dios, ¿verdad? ¿Qué cosa tan extraordinaria tú has visto en el ser humano? ¿Qué tan extraordinario has visto que lo has hecho un poquito menor que tú mismo? Algunos que traducían esa palabra decidieron no traducirla y ponerla como ángeles, pero no es así. El texto dice: lo hiciste un poquito menor que Elohim, un poquito menor que Dios mismo. ¿Están conmigo allá? Que las nuevas traducciones sí lo están traduciendo bien, porque no podemos echarnos cuentos. Antes solo los que estudiábamos griego y hebreo nos dábamos cuenta de detalle. Ahora todas las traducciones nuevas han aceptado que ahí la traducción un poquito menos que Dios mismo. Miren,
Ven que ya están reconociendo que el texto nos dice que el ser humano no es cualquier cosa. Un poquito menor que Dios mismo. ¿Están viendo lo que esto significa? Hubo un pastor en el segundo siglo, en el año 180, llamado Ireneo de León, a quien yo he seguido muy de cerca porque su pensamiento me ha abierto los ojos para captar mejor quién soy. Este pastor, Ireneo de León, decía: a mí me llama la atención que Dios haya visto en el ser humano algo tan extraordinario que decidió hacerse humano para entender la belleza y lo extraordinario de su creación. ¿Qué les parece eso? Y dice que, citando a Juan 1:14, que no solamente se hizo humano de apariencia, sino de carne. Y dice, y moró con nosotros. Qué bueno entonces veía Dios, ha visto Dios en ti y en mí, para hacerse uno como nosotros. ¿Qué les parece, hermano? ¿No ven ustedes? Aplauda a nuestro Dios, hermano. Eso es extraordinario, hermano. Eso no es cualquier cosa. Algo extraordinario ha visto Dios en usted. Y les voy a dar otra palabrita para que miren cómo nosotros a veces no entendemos el mensaje porque no la leemos con la apertura. Usted ha leído que en Mateo 13, por allí en el versículo 40, 44, hay una parábola muy corta de 2 líneas que dice: el reino lo voy a comparar, dice la parábola, a un comprador de perlas que salió a buscar perlas preciosas. Cuando consiguió una, no cargaba el dinero suficiente para comprarlo, pero le dijo: me la apartas. Y fue y vendió todo lo que tenía y regresó y la compró. Nosotros no hemos captado esa parábola. La perla preciosa es el ser humano, somos tú y yo. Y el comprador de perlas es Dios, quien dejó su reino, quien dejó su gloria para venirnos a encontrarnos donde estábamos. Nos compró ¿con qué? Con cualquier cosa. ¿Sí me siguen, hermanos y hermanas? ¿Qué es lo que Dios ve en nosotros que nosotros no vemos? Nosotros no hemos aprendido a orar y a dialogar porque no sabemos quiénes somos. Y al reconocer quiénes somos, entonces nosotros podemos dialogar con Dios, orar de una manera mucho más efectiva. Partiendo de que recurrimos a Dios, no tanto para pedirle que nos dé 100, que nos dé 500, porque nosotros no somos unos mendigos, nosotros no andamos mendigando. Porque si a uno le dan $100, usted eso se le acaba como en 4 comidas. Un mercadito en Walmart se fue y después tiene que volver otra vez por los $100. Ese no es el negocio en el cual Dios está. Nosotros no les estamos pidiendo a Dios que nos dé $100, sino que nos dé sabiduría cómo invertir de manera que genere 100 hoy, mañana y pasado mañana, y después 100 más y 100 más. ¿Me siguen hasta acá? Pero porque no reconocemos la sabiduría que tenemos, es que estamos pidiendo de manera equivocada. El que pide, se le da. Pero ¿qué estamos pidiendo tú y yo? Estamos actuando como mendigos, ¿no? Como mendigo es la palabra, buscando migajas, o estamos nosotros abordando y acercándonos a Dios, reconociendo quiénes somos, buscando la sabiduría que Él tiene resguardada para nosotros. Eso lo conseguimos en Santiago en el capítulo 3. La idea que el que tenga falta de sabiduría, que la pida, que la demande a Dios, y Él se la dará en cuanto,
en abundancia. ¿Sí escuchan esa palabra? Entonces esa idea de que usted no necesita pensar, que otro necesita pensar por usted, no es de Dios. ¿Sí me explico? Lo que quiere un dictador como el que tenemos en mi país es que la gente no piense, es que la gente no razone, que venga a él para que le dé la migaja de una cajita que te alcanza para 3 días de comida. Y entonces lo que la gente necesita no son esas migajas, sino oportunidades de inversión, oportunidades de trabajo y de proyección. Y usted verá, mi hermano y hermana, cuán amplio es nuestra vida si comenzamos nosotros a reconocer quiénes somos. La mejor manera de dialogar entonces con su pareja es reconocer quién está frente a usted. No está a una mujer que es inferior, no está un hombre que es superior, está un hombre y una mujer creado a imagen y semejanza de Dios, igual uno a otro en dignidad. ¿Sí me explico? Uno, y entonces se nos puede acercar en la intimidad. El hecho de aceptar que somos iguales en dignidad. No hay ese concepto de que alguien es superior. Dios se comunica con el ser humano y Jesús lo reivindica. No importa si es niño o niña, no importa si es hombre o mujer, si es esclavo o libre. Cuando Dios tiene un mensaje, lo hace llegar. También les decía el día viernes que nosotros nos acercamos jugando juntos, recreándonos juntos. Haga actividades juntas con aquellas personas de recreación, vayan al cine juntos, jueguen dominó juntos, jueguen bingo, jueguen golf, jueguen lo que jueguen, ajedrez, pero jueguen juntos y usted verá que se acerca. Cada vez que yo voy a mi país, mi papá tenía un grupito con quien jugaba dominó y entonces resulta que 2 de mis hermanos han seguido la tradición y cada vez que voy, quizás lo que más me da placer es pasar a veces de 10 a 1 de la mañana jugando dominó, tomando café, echando cuento. Ese recrear nos acerca. Juegue junto con su pareja y verá la diferencia. Otro elemento que les decíamos es tocarse. Es importante que usted toque a su pareja de manera no sexual y de manera sexual si son pareja. Si es amigo, de manera no sexual. Toque al otro ser humano, que el toque transforma, que el toque nos acerca. Y decíamos, la última manera de acercarse: trabajen juntos, limpien la casa juntos, limpien la yarda juntos, pinten la casa del hermano que no puede pintar juntos. Y usted ve que las actividades altruistas de beneficio nos acercan. Eran las 5 maneras que les compartí entonces el día viernes de cómo acercar. Muy bien, ya que les resumí viernes y sábado, ahora viene el domingo. ¿Están listos? No he comenzado con el domingo, pero todavía tenemos unos 20 minutos, así que sí, los voy a terminar. Hoy, hermano, quería comentarles a ustedes lo importante que es hablar bien. La comunicación no es algo que hacemos, es quienes somos. Nosotros estamos constantemente comunicando. Comunicamos a las personas con nuestro gesto, una mirada así, ¿verdad? Comunicamos esto, comunicamos con acciones y comunicamos con palabras. Aún durmiendo nos estamos comunicando. Así que la comunicación no es algo que hacemos, sino es lo que somos. ¿Me siguen hasta acá? Ahora, lo que tú y yo necesitamos estar pendientes es qué tipo de comunicación estamos llevando a cabo. Hay comunicación negativa que nos distancia. Si usted usa palabras que maldicen, hablar mal de alguien, ¿sí me explico? Si usted denigra, si usted utiliza palabras que vejan, palabras vulgares, esas palabras nos distancian, porque son palabras que uno ha usado en la historia para distanciar al enemigo.
aquel que se acerca a ti y le dice una vulgaridad grande, le alza la voz, que es la agresión, y entonces la persona se retrae. Y luego vimos que si no se retrae, nos acercamos más y lo intimidamos con el cuerpo. ¿Qué es lo que te pasa? Recurrimos a la violencia. La agresión y la violencia termina distanciándonos. ¿Me siguen allí? Entonces usted no puede pensar acercarse a su pareja si usted le está hablando con palabras agresivas. ¿Qué significa palabras agresivas? Alzar la voz, usar vulgaridades o maldiciones y palabras denigrantes. ¿Cómo cuáles? Bueno, ¿qué más se puede esperar de ti? No hay una sola cosa que hagas bien. Todo lo que toca lo destruye. ¿Para qué se me ocurrió decirte eso a ti? Que es una persona tan negativa como tú. Esas son palabras que nos distancian. Usted no puede usar esas palabras y pensar que se va a acercar. ¿Sí me siguen acá? Es absurdo, es loco usar estas palabras y pensar que va a tener un resultado opuesto. Entonces hay comunicación negativa que nos distancia y comunicación positiva que nos acerca. ¿Como cuáles? Ya ustedes saben que las palabras sanan, pero también las palabras hacen mucho daño. Hay un proverbio, creo que es el 27, y es interesante lo que dice aquí, ¿verdad? 27:14 creo que es la lectura de este texto. No sé si lo tienen ahí. Ajá. Aquí está. Entonces, miren lo siguiente. A veces uno cree que está diciendo algo bonito, pero el resultado es lo opuesto. Entonces hay que buscar también el momento cuando decir las cosas y cómo decir las cosas. Primero, como dice Efesios 4:15, hay que hablar la verdad en amor. ¿Cómo? Esa idea de que yo no tengo 4 pelos en la lengua, para yo le digo a la gente lo que pienso y siento, usted es un tonto. Solo un tonto hace eso. La persona sabia no abre la boca a menos que la haya reflexionado. ¿Están conmigo allí? Entonces hay que hablar la palabra. Entonces, si usted le va a decir algo positivo a alguien, pero lo llama a las 5 de la mañana, es lo que se detectó, es como si estuviera gritando. No, te llamé para decirte que te amo. ¿A quién se le ocurre? Si las personas se acuestan a la 1 hoy día, a las 4 de la mañana apenas van en la primera sección del sueño profundo, y ahí, no, te llamé para decirte que te amo. Una palabra ahí destruye. Es lo que dice aquí, que el mejor saludo se juzga una impertinencia cuando se da gritos y de madrugada. No le va a decir te amo, sino que tiene que buscar el tono, buscar el tiempo y el contexto. ¿Me siguieron hasta acá? Y usted se sintió molesto, no se quede callado, pero busque el momento, espere. No cuando la persona va saliendo, bueno, te estoy llamando para decirte oye, qué buen día de comenzar un trabajo así. Eso es imprudencia. No se quede, anótelo para que no se le olvide. No se nos va a olvidar, pero de todas maneras anótelo. Bueno, hay momentos cuando uno lo anota y luego pasa 1 o 2 horas, se nos pasó la molestia, y entonces Dios nos habla y nos dice: esa no es la palabra que tú necesitas, ¿verdad? Ah, caray, hay otras palabras. Entonces muchas de las cosas negativas más bien no las decimos. Bueno, yo lo que quería decir con estos textos es que no solamente es bueno decir cosas bonitas, sino decirlas en el contexto y en el momento que son. ¿Estamos hasta allí? Bueno, allá está un reloj. Muchas gracias, no tengo que ver el mío. No lo había visto. Muy bien. Entonces, miren lo que ocurre. Nosotros queremos comunicarnos de manera positiva, no de manera negativa, porque la comunicación positiva nos acerca. Y aquí algo interesante, que si usted no se puede comunicar con la persona a quien usted ve, entonces no me diga que se va a comunicar con Dios a quien usted no ve, nos dice Santiago. ¿Qué les parece eso? Así que hay que comenzar
con la persona que está cerca de ti. Si no puedes comunicar, pero tienes que partir de que es un igual, ¿me siguen hasta allí? Que no es alguien a quien tú le das órdenes, entonces es un esclavo o una esclava. Es alguien a quien tú valoras lo que tiene que ofrecer. Bueno, entonces la invitación es a comunicarnos de manera positiva. Hay un texto en Levítico que me gustaría también que lo pudiéramos compartir. Si a usted, el texto en Levítico es el 19:16. Este es un capítulo de Levítico 19 que tiene algunas instrucciones de diferentes aspectos, pero este versículo nos dice que no es bueno que andemos difundiendo falsedades, pero esa palabra es también para gossip, para chismear entre tu pueblo. Ni expongas la vida de tu prójimo con falso testimonio, yo soy Dios. Entonces, cuando usted se sienta tentado a usar malas palabras, aunque sean verdades de alguien más, no se le olvide este texto. Si usted tiene algo en contra de alguien, si es amigo suyo, hágaselo saber. Porque si uno quiere un hermano, lo exhorta, ¿no es así? Pero en un espíritu de reconciliación, en un espíritu de respeto. Pero si usted no lo conoce, ¿y a usted qué le importa? ¿Sí me explico? Entonces, ¿para qué usted va a estar difundiendo información de alguien a quien usted ni sabe quién es? Entonces esto nos protege bueno, voy a hacerles el mensaje central en estos 10 minutos y lo voy a basar en Génesis 4. En Génesis 4 es el lugar en la Biblia donde por primera vez aparece la palabra pecado. ¿Qué escucharon? En Génesis 4 es la primera vez que en la Biblia aparece la palabra. Algunos pensaron que era en el 3, no es así. La primera vez que aparece la palabra pecado es en Génesis 4. Y allí en Génesis 4 nos dice el autor en esta narrativa nos quiere ilustrar la importancia de la comunicación. ¿Qué les dije? Los judíos eran muy buenos contando historias, narrativas, metáforas, para darnos unas grandes lecciones. Una de las lecciones centrales que vamos a encontrar acá, que los problemas de la vida ocurren por lo general porque nosotros no nos estamos comunicando bien. Resulta que, ubíquense conmigo para que entendamos este texto de una manera que usted nunca la ha visto y por eso usted viene a la iglesia, no a escuchar el mismo cuento. ¿Sí me explico? Porque cada vez que uno abre la palabra, como es viva y eficaz, capaz de penetrar, entonces no es muerta y nos da otras luces. ¿Me siguen acá? Así que quítese esa idea de que ya usted conoce la Biblia, porque si usted dice que ya la conoce, entonces usted es un arrogante y no ha encontrado a Dios, porque la esencia de encontrar a Dios es uno estar dispuesto a seguir creciendo hasta que la luz de la aurora y podamos nosotros resplandecer y que la gente vea el Dios que habita en nosotros. En ese texto de Génesis hay lo siguiente. En ese entonces había una pugna entre los agricultores y los ganaderos. Eran las dos maneras de producir que había. También estaba la industrial, pero no muy desarrollada. Así que lo que había era las fuentes de economía, era la agricultura y la ganadería. En ese entonces los ganaderos se creían más importantes que los agricultores. ¿Me siguen hasta acá? Se creían que tenían más, que eran más
que eran superiores, y los agricultores pues vivían en esa realidad de discriminación. Era más elegante decir que eras ganadero que decir que eras agricultor. Entiendan el contexto para entender este mensaje que está allí, que puso este autor aquí. Entonces, Caín era un agricultor. ¿Me siguen? Y Abel era él está ilustrando la realidad que había allá. ¿Me siguen? Caín pues plantó, y al término de cosechar buscó la mejor ofrenda para traérsela a Dios. Y Abel, que era un ganadero, al término de su producción escogió el mejor producto de su ganado y se lo trajo a Dios. Cuando Caín se lo trajo a Dios, Dios ni le paró a la fruta que le trajo. Pero Caín entonces, cuando Abel le trajo la ofrenda a Dios, Dios mostró una cara de alegría. Se sintió muy agradado. Y entonces a Caín se sintió mal. ¿No se sentiría usted mal también? Que usted venga a traer un regalo a su papá y uno de los hermanos le dice a esto y el otro, y el suyo ni siquiera las gracias le dio. ¿No se sentiría usted mal? Entonces yo quiero que ustedes entiendan la molestia de Caín. Fue una injusticia. ¿Sí me siguen? Y entonces Caín tenía ¿qué? Razón. ¿Para qué? Porque había ocurrido una injusticia, la misma que ocurría en ese entonces, donde se prefería al ganadero y se discriminaba al agricultor. ¿Me siguen hasta acá? Entendamos el texto para comprender el mensaje que nos quiere dar. Pero tenemos que desmontar algunas cosas que tenemos allí. Bueno, entonces, miren lo siguiente. Dios se da cuenta que Caín está molesto. Y se acerca. Estos no son mis lentes, pero se parecen. Me servían. Entonces se acerca Dios a Caín y les dice: Caín, ¿por qué estás tan molesto? O háblame de tu molestia. Esa es una pregunta abierta para uno contar la historia. ¿Me siguen acá? Es decir, que Dios reconoció que Caín estaba ¿qué? Y entonces recurre a Caín: háblame un poco más de tu molestia. ¿Me siguen hasta acá? Y también le dice: ¿y por qué estás triste? ¿Usted alguna vez se ha sentido molesto y triste al mismo tiempo? Claro que sí. Me imagino la tristeza que tuvo Caín a entregarse, porque ¿sabe cuánto cuesta producir? Yo crecí en ese ambiente. Mi papá sembraba tabaco y por eso fuimos a estudiar. Eran 5 o 6 meses de trabajo arduo para venir la cosecha. Y todo ese esfuerzo, no, sin ni siquiera gracias. Da tristeza, ¿verdad? Cuando uno se siente ignorado, sí o sí. Molestia, en tristeza, y Dios la reconoce. Se acerca a Caín y le dice: Caín, cuéntame de tu molestia y de tu tristeza. Es una oportunidad para ¿qué? Digan, dialogar. ¿Sí me explico? Dios se acerca y le pregunta acerca de los sentimientos, no de lo que piensa, sino cómo te sientes. Se sentía entonces molesto y triste. Qué tremenda iniciativa de una persona cuando uno no ha hecho las cosas bien. Uno sabe cuando ha dicho algo o hecho algo que no estuvo bien o no. Hasta los perritos saben cuando hicieron algo y miran hacia abajo, cabizbajo, dice el texto, porque se hicieron pupú donde no debían. Hasta el mismo perrito sabe. Entonces no venga usted a cerrar los ojos
a pensar que usted no sabe cuando dices palabras hirientes a su pareja. ¿Sí me explico? Que le hacen daño. Bueno, miren el texto, sigan conmigo. Esto no hay que tener comentario, está allí, pero estábamos vedados para no verlo. Entonces dice el texto que Caín decidió no dialogar. ¿Cuál fue la decisión de Caín? Quedarse callado. No dialogó. No dijo nada. Siguió que molesto y triste por la injusticia que él había percibido había ocurrido. Antes de irse Dios, porque es que ese es el respeto. Usted no puede obligar a una persona que hable. Si usted le hace una pregunta a una persona y no le responden, déjelo tranquilo, no siga insistiendo. Pero mírame a los ojos cuando te hablo, respóndeme. ¿Qué es eso? ¿Me entiende? Eso es ya movernos a la agresión y a la violencia. ¿Me siguen conmigo? Eso no invita al diálogo, sino al debate. ¿Me siguieron hasta acá? Si una persona no quiere hablar, ¿qué hacemos tú y yo? ¿No quiere hablar? No hable. ¿Me siguen? Respete esa decisión. Somos seres libres porque es la esencia del amor. Y si una persona decide no hablar, es su decisión, y nuestro deber como seres humanos inteligentes es no obligarnos a que hable. ¿Me siguen hasta acá? Dios lo dejó tranquilo porque él decidió no hablar. Pero antes de irse, Dios les dice: Caín, si obras bien, vas a andar con la cabeza en alto. Pero si obras mal, el pecado acecha, ¿ve?, a la puerta. Es la primera vez que aparece la palabra pecado. Creo que es el versículo 9, ¿verdad? 7. Sí. Pero algo interesante, es la primera vez que aparece la palabra pecado. ¿Me siguen? Pero, fíjense lo siguiente. Antes de irse, Dios le dice: pero, Caín, tú tienes el poder. ¿Qué dice? Tú tienes el poder. Nosotros no somos esclavos. ¿Me están conmigo acá? Tú tienes el poder para sobreponerlo. Tú tienes el poder para dominarlo. Tú tienes el poder para enseñorearlo. Nuestros instintos son importantes, pero es la voluntad nuestra la que decide. ¿Me siguen? Nosotros no estamos esclavos de nuestras predisposiciones genéticas. Esto es muy importante. Dios le dijo antes de irse: no te olvides, ¿verdad?, que tú eres una persona ¿qué? Capaz. ¿Están conmigo? Que eres una persona poderosa, que no eres ningún tonto, ningún débil. ¿Sí me explico? Es lo que les estoy comentando el texto. No te olvides que tú eres una persona que extraordinaria. ¿Lo recibe, hermana? ¿Lo recibe, hermano? No somos cualquier cosa. Tú eres una persona que puedes dominar aún las pasiones más fuertes que puedan tener uno en el corazón. ¿Me siguen? No somos esclavos de nuestras palabras y nuestros pensamientos y de nuestros instintos biológicos. Bueno, Caín decidió no hablar. Seguía entonces con qué? Molesto pero le estoy diciendo con razón. ¿Sí ves? ¿No cree usted a veces que los líderes se equivocan, que los padres se equivocan al hacer favoritismo, al preferir, a veces sin darse cuenta, ¿ve?, a veces sin intención?
Pero hay que reconocer que los líderes a veces son los que crean el ambiente para que la guerra ocurra. ¿Me siguen hasta acá? Y les digo a veces sin quererlo. Miren lo siguiente. Caín decidió no dialogar. Este es el peligro de no dialogar. Caín decidió no dialogar, y dice el versículo 8: Caín dijo a su hermano Abel: vamos al campo. Las grandes destrucciones que ocurren en la humanidad, incluyendo homicidios, es más común entre seres queridos que con gente extraña. Usted tiene mayor posibilidad que lo mate su pareja o su amigo que lo mate un extraño en la calle. ¿Me siguieron? La mayoría de los homicidios ocurren de personas que uno conoce. ¿Por qué? Porque uno baja la guardia. Entonces Abel era el hermano, él estaba completamente fuera del contexto, no tenía idea de lo que estaba pasando en Caín y Abel, en Caín. Y entonces Abel fue con él al campo, porque le confiaba. ¿Sí me siguen acá? Bajó la guardia, y allí, mientras estaban en el campo, lo sorprendió, se lanzó y lo mató. Mire hasta dónde puede llegar la necesidad de destruir a alguien cuando uno no procesa nuestras emociones y pensamientos. El no dialogar dirige a la muerte. ¿Me siguen acá? Y el dialogar dirige a la vida. Por eso es que Dios dice: yo soy la palabra, yo soy el diálogo, yo soy el dabar, yo soy el logos. Porque el logo es vida. ¿Me siguen hasta acá? Y entonces no dialogar es morir. Es el punto que estamos acá, que los judíos nos querían enseñar. ¿Sí me explico? El no diálogo lleva a la muerte. En sus parejas piense, cuando usted se sienta herida, se siente herido, avergonzado, quédese con eso para que vea lo que ocurre. Comienza el distanciamiento, comienza la indiferencia, y al poco tiempo usted no tiene ningún interés en la persona que está al frente, solo que pague la renta nada más, pero le importa si amanece o no amanece. ¿Sí me siguen hasta acá? Si uno no usa el diálogo, termina haciendo esto, termina alejándose, así que usted, si le ofenden, ¿cómo se sentía quién? Ignorado, desmejorado, humillado, rechazado, se sintió molesto, se sintió triste por la injusticia que había, pero no quiso procesarla, no quiso dialogar. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, qué bueno es nuestro Dios, que no nos abandona. Caín decidió no dialogar. Dios regresa y le hace otra pregunta. Esta vez es una pregunta cerrada. ¿Dónde está tu hermano? Y entonces viene el engaño, ¿verdad? No sé. Pero es un no sé, a mí que me importa. Porque la molestia que tenía Caín no era con Abel, era con Dios. Pero como no lo podía golpear, le golpeó a su hermano. Se ve lo que ocurre a veces. A veces uno está molesto con el jefe y la paga la esposa. ¿No ha visto usted eso? Se llama displacement de nuestra molestia. ¿Y a qué te pasó, pues? ¿Y yo qué te dije y qué te he hecho? Y a veces el que está más abajo, a veces el niño o el perro termina pagando con la molestia. ¿Sí me explico? El diálogo nos salva. Dios dice: yo soy el logo salva, pero el no diálogo nos elimina. ¿Me siguen hasta acá? Ya estamos terminando. Ahora dice el texto: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?
la respuesta no se dio, porque la respuesta es implícita, ¿verdad? Claro que sí. Nosotros existimos para cuidarnos unos a otros, no para destruirnos. Entonces no tiene sentido que usted trate a su pareja como un enemigo cuando usted hizo un pacto de ser aliado. ¿Sí me explico? No tiene sentido que usted esté tratando con vulgaridades, con palabras obscenas, con palabras que vejan, con agresiones, porque entonces así se tratan a los enemigos. Usted no tiene un aliado. Entonces no tiene sentido de que tú estés tratando de esa manera a un aliado. Sí somos invitados a cuidarnos unos a otros. Pero vean la importancia que Dios regresa, ¿verdad? Un Dios que regresa a entrar en diálogo. ¿Me siguen? No es que el ser humano busca a Dios, sino que Dios busca al ser humano para... Tanto necesita Dios al ser humano que nos busca, aunque nosotros a veces no queremos hablar. ¿Qué le parece a usted eso? Ahora, sigue el texto. ¿Qué has hecho? La vida de tu hermano, la sangre de tu hermano, clama a mí desde la tierra. Y ahora, aunque cultives, nunca tendrás suficiente. Andarás errantes por el mundo. En este momento, noten que ya Caín decidió hablar y entrar en diálogo. Y en este momento Caín sintió otra emoción, la culpa y el miedo. Pero es una buena señal, porque aunque sintió ira, tristeza, culpa y miedo, esta vez estaba dialogando. Y si uno está dialogando es señal de que hay esperanza y vida. ¿Sí me explico? Luego dice, mire lo que dice Caín en el versículo 13: mi culpa es demasiado grave para soportarla. ¿Sí están viendo? La palabra en hebreo es culpa. Mi culpa es demasiado grave. Él se dio cuenta que se había equivocado, que el que había cometido la injusticia era Dios, y por lo tanto debió haber hablado era con Dios, no pagarla con Abel, que era su hermano inocente. ¿Me siguen acá? Mi culpa es demasiado grave para soportarla, pero tengo miedo que voy a salir por allí seguro que me van a matar, porque la violencia trae violencia. Y el versículo 15 dice: no, yo te voy a proteger, Caín. Si miren que Dios está dispuesto a recogernos. Es interesante esto, ¿no lo ven ustedes? Una relación, uno hace a veces mucho daño a nuestras parejas. Yo les decía que hay palabras que destruyen, hay palabras que hieren, como hay palabras que construyen y que crean nuevas cosas, ¿verdad? La pastora ayer hizo énfasis en dos palabritas que quiero usar, que tú y yo, si somos honestos, hemos sido Caín. ¿Están conmigo acá? Esto no está allí de historia, esto está aquí para enseñarnos a ti y a mí, porque la palabra de Dios es viva y es inspirada, útil para enseñarnos a cómo actuar en toda buena obra. Esto no es para los judíos, esto es para ti y para mí aquí hoy en Christ Miracle Center. Piense usted, mi hermano y hermana, cuántas veces usted se ha portado como Caín, que en vez de dialogar se ha callado sus heridas, se ha callado su resentimiento y termina odiando a la otra persona. Pero la buena noticia es que tenemos la oportunidad de dialogar, y si dialogamos hay vida. Y pudiera ser que hay reconciliación. La reconciliación no es siempre indicada. A veces uno ha ido muy lejos
en herir a otro ser humano. Y no hay punto atrás. A veces lo mejor que podemos hacer después de haber ido tanto a una persona es distanciarnos. En muchas ocasiones puede ocurrir la reconciliación. ¿Sí me siguen hasta acá? Mis hermanos y hermanas, y con eso termino. Nosotros seguimos a un Dios que habla, a un Dios que se comunica, a un Dios que nos dice que hay vida en el diálogo. Por eso es que nos invita que estemos en constante diálogo con Dios. No actuemos sin consultar. Consultemos a Dios, a nuestros hermanos, hombres y mujeres sabios. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Consulte y procese sus emociones. Y en vez de usar una comunicación negativa que le distancie, utilice una comunicación positiva que le acerque. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.